Así que 3 años es mucho tiempo para tener la misma televisión en la pared, especialmente cuando este es tu trabajo. Tanto tiempo que mi mamá me preguntó por qué todavía no había cambiado de tele, lo cual me puso un poco en mi lugar. Y la mayoría de mis colegas que reseñan televisores como que cambiaron sus televisores 2 veces en ese tiempo, pero yo no. Yo me quedé, no porque sea terco. Puede que sea un poco terco, pero principalmente porque realmente no llegó nada por esa puerta que valiera la pena para reemplazar el LG G3. Ni los OLED más nuevos, ni los QD OLED, ni el TCL QM8L del que les hablé hace un par de meses, que estuvo a punto de convencerme de cambiar ese televisor. Pero luego TCL me envió una televisión más, y ahora el G3 está en el suelo. Pero hoy no estoy aquí para convencerte de que ya no necesitas una televisión OLED, porque creo que si ves este video hasta el final, tú mismo vas a llegar a esa conclusión por tu cuenta. Si has estado siguiendo mis videos desde hace un tiempo, ya sabes cuál televisión es esta. He estado diciendo que esto venía desde hace algunos meses y finalmente ya está aquí. La TCL X11L en todo su esplendor. Pero antes de continuar, sí, TCL me hizo un gran favor al encontrar y enviarme su tamaño de 75 pulgadas, que es muy popular, para que me lo quedara, pero esto no está patrocinado por ellos. Ellos verán este video al mismo tiempo que tú lo estás viendo. Pero de nuevo, he estado emocionado por la llegada de este modelo desde hace mucho tiempo. He tenido bastante experiencia con los modelos más grandes, como la versión de 98 pulgadas específicamente, pero esta es la primera vez que he podido convivir con ella todos los días, y me di cuenta de que las cosas que pensé que me iban a encantar y las que no, resultaron ser un poco diferentes de lo que imaginaba. Así que empecemos con el brillo primero, porque creo que ahí es donde es más fácil notar la diferencia entre esto y un OLED. TCL anuncia que la X11L de 75 pulgadas alcanza hasta 9000 nits. Eso es muchísimo. Ahora, las versiones de 85 y 98 pulgadas tendrán los 10000 nits que siempre te gusta ver en esos titulares locos. En la de 75 pulgadas medí un poco menos de 3800 nits, sostenidos en una ventana del 10% en modo cine, y un poco más de 4600 nits en modo vívido. Ahora, claramente, ninguno de esos números se acerca siquiera a los 9000 nits, pero no dejes que eso te desanime. Esto pasa todo el tiempo porque muchos de esos números de mercadotecnia se logran en pruebas muy específicas, como ráfagas cortas que realmente no reflejan ningún tipo de contenido real que tú y yo vayamos a ver todos los días. Lo que ese número realmente te dice es que el panel puede alcanzar niveles superiores a los que cualquier contenido le va a exigir, así que tienes mucho margen para el futuro. El número que realmente importa para las salas de estar va a ser el brillo a pantalla completa. Y este midió 700 nits a pantalla completa con una pantalla blanca y alrededor de 1600 nits a pantalla completa en una imagen SDR. En modo cine, lo que significa que puedes ver literalmente cualquier cosa en una habitación llena de sol sin ningún problema. De hecho, el X11L es tan brillante que lo estoy usando al 20% de brillo en una habitación oscura, 20%, y nunca lo puse por encima del 50% cuando lo estaba viendo durante las partes más brillantes del día. Pero digo eso porque creo que las mayores fallas de la televisión se muestran cuando está en esos niveles de brillo del 80 al 100%. El color de fábrica en este equipo es muy intenso en los rojos y los azules. Los tonos de piel pueden tender un poco hacia el magenta, tanto que pensé que la televisión estaba configurada por defecto en modo vívido. Cuando la encendí por primera vez, era muy colorida y chocante. Y la escala de grises y el balance de blancos de fábrica tampoco son tan buenos. Lo mismo pasó con la TCL QM8L cuando probé ese equipo. Así que parece que esto podría ser algo propio de los mini LED SQD. No lo sé realmente. Tal vez solo sean estos primeros televisores que sacaron. Pero cuando llevas esos televisores a niveles de brillo más altos, todos esos problemas de calibración se acentúan aún más. Ahora, afortunadamente, esto no es realmente un gran problema con este televisor. Normalmente sugiero poner todos los televisores en modo Filmmaker y luego calibrar a tu gusto desde ahí. Pero esta es la primera vez que sugiero que un televisor se ponga en modo cine en su lugar. Solo ese modo soluciona probablemente el 90% de esos problemas de calibración, incluso si lo único que ajustas después de eso es el balance de blancos a tu preferencia desde ahí. Creo que eso daría una imagen realmente equilibrada con la que la mayoría de las personas estarían muy contentas durante todo el tiempo que tengan este televisor. Pero para aquellos que quieren profundizar más y dejarlo realmente ajustado al máximo, el equipo de Ratings.com tiene una guía de calibración muy buena. Voy a poner el enlace a eso en la descripción para que lo revises, así como su canal de YouTube, al cual te recomiendo mucho que te suscribas si aún no lo has hecho. Son personas realmente buenas allá. Pero una vez que tengas este equipo bien ajustado, te lo digo, es increíble. No hay ningún otro equipo como este allá afuera. Incluso al 50% de brillo, el impacto de esa imagen es mucho mayor que cualquier cosa que el G3 haya podido lograr. Y además de eso, ya no tengo que preocuparme por lo que más odiaba del G3 y en realidad de cualquier OLED en el mercado, y eso es el limitador automático de brillo. Eso es lo peor.
Como cada OLED utiliza materiales orgánicos en sus diodos, todos los OLED tienen esto. Vamos a ser generosos y llamarlo una característica, donde la pantalla se atenúa de repente en escenas brillantes o con brillo sostenido como una forma de prevenir el quemado. Entonces, lo que esto significaba es que si estás viendo una película que tiene muchas explosiones o algo así, la televisión se va a atenuar sola, subiendo y bajando el brillo a propósito, sin que tú tengas control sobre eso. Ahora, hay que admitir que el G3 era mejor para ocultar esta característica que cualquier otro OLED más nuevo que probé, pero era notoriamente agresivo cuando jugabas ciertos juegos y tenías que pausar el juego solo para que la televisión saliera de ese modo. Era realmente frustrante. La X11L no hace eso para nada, pero no creo que el brillo sea necesariamente la estrella de este modelo. El color es donde realmente destaca, amigo. La tecnología Mini LED SQD de TCL, donde SQD significa superpuntos cuánticos, aunque el nombre suene un poco tonto. Es un verdadero avance respecto a los puntos cuánticos tradicionales que hemos tenido en televisores anteriores. Ahora, podría hablar un buen rato sobre lo increíblemente genial que es la tecnología de puntos cuánticos. Y cuando entiendes la tecnología a un nivel realmente profundo, a veces se siente casi como magia. He estado considerando hacer un video más producido sobre esto. Así que si te interesa ver eso, por favor házmelo saber en los comentarios y tal vez hagamos ese video. Pero por ahora, vamos a mantener la explicación simple. Los Super Quantum Dots son aproximadamente 12 veces más pequeños que los QLEDs tradicionales, así que hay más de ellos en estos equipos y convierten el color de manera mucho más precisa. Lo que obtienes de eso es una gama de colores más amplia sin ninguno de esos problemas de interferencia entre zonas adyacentes, que es algo de lo que la tecnología Mini LED RGB tiene que preocuparse. SQD simplemente evita por completo todo ese problema. El otro beneficio de SQD es uno del que he escuchado a muchos otros reseñadores hablar antes, y es Betty 2020. Tengo que serte sincero, me estoy cansando un poco de esa conversación porque se trata principalmente de contenido futuro y realmente no creo que debas comprar una televisión basándote en lo que podría hacer en 5 años. Cómprala por lo que hace hoy. La buena noticia para ti, si estás interesado en la X11L, es que lo que hace hoy con contenido HDR normal es uno de los colores más impactantes que he visto en una televisión que haya reseñado. Lo único que he visto que se acerque tanto es quizá la Sony Bravia 9 Mark II, y aún así, esa ni siquiera supera a la X11L en ese aspecto específico. Y creo que probablemente el mejor ejemplo de todo este paquete de brillo y color combinándose para lograr una calidad de imagen increíble es esta escena muy específica de Proyecto Hail Mary. He reproducido esta película en mi G3 y la he probado en cada televisor que he revisado desde que salió esta película. Y esta es la primera vez que corrí a la otra habitación para llamar a mi esposa y mostrarle lo bien que se ve esta escena en específico. Ahora, mi esposa es maravillosa y me apoya mucho con mi obsesión por los televisores, pero ella no pretende saber la diferencia entre una imagen muy buena y una imagen realmente excelente. Pero mi esposa se quedó mirando por un segundo y solo dijo una palabra de 4 letras que tratamos de no decir delante de nuestra hija. La mujer a la que no le importan los delta E ni la precisión del color estaba comentando extensamente sobre lo increíble que era el color en este televisor. Tuvimos una conversación completa de como 5 minutos sobre eso, lo cual es como 4 minutos y 50 segundos más larga que cualquier otra conversación que hayamos tenido sobre televisores. Estoy viendo la nueva temporada de X-Men 97, que si no la has visto, ¿qué estás haciendo? Es lo mejor que Marvel ha escrito, que Marvel ha hecho en la última década y tal vez incluso en toda su historia. Y cada color marcado, cada efecto de energía, cada disfraz brillante, se siente como si estuviera sacado directamente del cómic. Y luego está la cuestión del contraste. Y esto es lo más importante entre la X11L y cualquier OLED que exista. Esto era lo último que me mantenía en el grupo de la G3 durante tanto tiempo. Ningún otro OLED que llegara iba a hacerlo mejor que la LG G3 cuando ya tenía un contraste infinito. Y ciertamente ningún LED lo había hecho tan bien hasta este punto. Y necesito que me escuches en esto. Si has sido una persona que solo usa OLED para las noches de películas, lo entiendo, porque yo también soy así. La X11L tiene 11.520 zonas de atenuación precisas en la versión de 75 pulgadas. La versión de 98 pulgadas llega hasta esas 20.000 zonas de atenuación, lo que suena como si fuera a ser una ventaja enorme sobre la de 75 pulgadas, pero pasé mucho tiempo viendo las dos. Y personalmente no pude notar ninguna diferencia significativa en el contraste entre ellas. Ahora, ¿puedo medir la diferencia? ¡Claro! Pero definitivamente no pude notar con mis ojos la diferencia entre ellas, que al final de cuentas eso es lo único que importa cuando estás viendo una televisión, ¿no? Aquí es donde el sistema de control de halo de TCL hace la mayor parte del trabajo. Es el nombre que TCL le da a toda su arquitectura de retroiluminación. Las microlentes, la distancia óptica reducida, el controlador de retroiluminación de 26 bits, todo eso. Funciona tan bien que este es el fin del blooming en las televisiones LED, al menos como lo conocemos. Es así de bueno. Los niveles de negro se ven exactamente como en un OLED. No
no parecido, sino que a mi vista se ven exactamente igual. Viendo la pantalla de frente, te va a resultar muy fácil convencer a cualquiera de que está viendo una televisión OLED. El único lugar donde se rompe esta ilusión de OLED es cuando te paras un poco de lado, lo que me lleva a mi última queja sobre esta pantalla. Los ángulos de visión están bien. Creo que la Sony Bravia 9 Mark II y la Hisense UR9 creo que ofrecen ángulos de visión mucho mejores cuando se trata de estas nuevas tecnologías LED. Pero dicho eso, aún creo que el nuevo panel Ultra WHVA 2.0 de TCL es una verdadera mejora sobre la primera generación. Pero si te sientas muy de lado, definitivamente notarás un cambio de color. De frente y en ángulos moderados, realmente no vas a tener mucho problema. Pero si estás realmente muy de lado, definitivamente vas a notar una de las mayores desventajas de la tecnología Quantum Dot, sin importar qué tan buenas sean. Y este probablemente es el mayor ajuste que tengo que hacer después de haber tenido un OLED en mi pared durante tanto tiempo. De nuevo, otros modelos RGB de gama alta que probé este año hacen un trabajo ligeramente mejor en la visión lateral, aunque supongo que el WHVA alcanzará todo eso en 1 o 2 años. Pero al menos por ahora, esta es probablemente la mayor diferencia entre la X11L y cualquier otro OLED que existe. Si en tu configuración hay personas muy separadas, como en un sofá ancho, entonces tal vez deberías planearlo o quizá este modelo no sea para ti. Por otro lado, para los videojuegos eso no va a ser un problema en absoluto. Tiene 4 puertos HDMI 2.1, 144 Hz nativos, tiene VRR hasta 288 Hz y el retardo de entrada estaba alrededor de unos 10 milisegundos más o menos. He estado jugando el nuevo Assassin's Creed Black Flag Resynced y se ve absolutamente increíble. He visto reseñas del X11L diciendo que el gaming y el movimiento son simplemente malos. Honestamente, yo no lo veo así. El agua tropical, como las batallas de barcos, las escenas de pelea y el HDR, todo se ve muy fluido y realmente limpio. La única vez que pude producir algún tipo de ghosting en esto fue cuando activé muchas de las funciones de procesamiento de movimiento, pero de todos modos yo tengo todo eso desactivado por defecto, así que la verdad no noté ningún problema. Si juegas tus juegos con un montón de procesamiento de movimiento y esas cosas activadas, tal vez veas algo así, pero si estás pensando en comprar el equipo y crees que eso podría ser un problema para ti, simplemente apaga todo eso de todos modos. Ahora, sé que hemos estado comparando el X11L con un OLED más antiguo muchas veces en este video, pero tenemos que mencionar el elefante en la habitación, y ese es el propio televisor QM8L de TCL. Este es un modelo un escalón abajo del X11L, pero utiliza la misma magia SQD en su interior. Como recordatorio, ese televisor era tan bueno que casi reemplazó mi G3, pero además resulta que cuesta la mitad que el X11L. Hay $2,000 de diferencia entre los modelos de 75 pulgadas de esos dos equipos. Esa sí es una diferencia real. Durante todo el tiempo que he estado probando este nuevo televisor, he estado debatiendo si realmente el X11L vale el doble del precio. Ahora, creo que la respuesta corta es sí, pero solo va a tener sentido para una pequeña minoría de personas. Creo que para la mayoría de las personas verán el QM8L y pensarán que sería el mejor televisor que jamás tendrían. Y por cierto, ninguno de ellos estaría equivocado al respecto. Pero para un snob de OLED como yo, renunciar a un OLED en una habitación que se usa principalmente como una sala de cine oscura es un listón muy alto. El QM8L simplemente no tenía el contraste y el impacto que mi LG G3 de 3 años tenía en una habitación oscura, pero el X11L definitivamente sí lo tenía. Ahora, si tienes una habitación luminosa donde ves muchos deportes o animación, contenido durante el día, cosas así, entonces creo que el QM8L sigue siendo la opción más inteligente y económica entre estos dos. Pero si tienes una sala dedicada y oscura, o al menos si quieres tener una televisión que sobresalga tanto en una habitación muy luminosa como en una oscura, y si no quieres preocuparte nunca por el cambio de color o el oscurecimiento después de 5 años, entonces el X11L es la mejor versión de todas esas cosas en el mercado actualmente. Bien, entonces antes de llegar a las partes sentimentales del video, hay algunas otras cosas que quiero repasar rápidamente sobre la televisión. Algo que debes saber sobre los puntos de montaje en la parte trasera del X11L es que están colocados inusualmente altos en los paneles. Así que si vas a reemplazar una televisión que ya estaba en la pared, solo ten en cuenta que esta va a quedar colgada mucho más abajo de lo que piensas. Ahora, en cuanto al diseño, la rejilla de la bocina Bang & Olufsen en la parte inferior es algo que divide opiniones, pero a mí en lo personal me gusta. Me recuerda mucho al lenguaje de diseño de B&O, lo cual se siente intencional en este caso y no como algo añadido al azar. Pero el sonido de estas bocinas es bastante decente para una televisión. Es mejor que la mayoría, pero tiene estos altavoces de súper graves en la parte trasera que la verdad no sé si realmente aportan mucho impacto. Pero el X11L sí tiene algunas funciones de audio integradas que creo que vale la pena aprovechar. Hay una función llamada Dolby Flex
TRX Connect, que te permite emparejar bocinas Dolby inalámbricas y colocarlas en cualquier lugar de tu habitación para simular una configuración de audio Dolby genuina. TCL tiene su propia versión de esto. Son las bocinas satelitales Z100 y tienen un subwoofer que también hará lo mismo, que se emparejará directamente con la televisión, así que no necesitas tener un receptor ni nada por el estilo. No tengo ese sistema configurado aquí, pero tuve la oportunidad de probarlo en el estudio de Dolby hace varios meses y funciona sorprendentemente bien. Quiero empezar a cubrir más temas de audio aquí en el canal, así que si eso es algo que quieres que revise, adelante. Házmelo saber a mí y a TCL en los comentarios. Puede que ya sea hora de que haga un análisis completo de audio usando el X11L como base. Ahora viene la parte del video que realmente no trata sobre las especificaciones. He estado haciendo esto por muchísimo tiempo. No solo este trabajo, sino que me han gustado las televisiones desde que tengo memoria. Recuerdo que de niño desarmé la televisión de mi mamá solo para ver cómo funcionaba. A ella no le hizo tanta gracia como a mí todo ese asunto. Recuerdo que desgasté cintas VHS de Dragon Ball Z con mis amigos, todos reunidos alrededor de la misma televisión Samsung de 13 pulgadas con reproductor de VHS integrado, que parecía que todos tenían. Recuerdo mi primera televisión de plasma. Recuerdo haber roto esa televisión y también recuerdo haber comprado mi primer OLED después de mi primer día en mi primer trabajo importante, como un regalo para mí mismo. Y ahora voy a recordar la X11L como la primera televisión LED que superó a la OLED, al menos para mí. Ahora, ciertamente no tienes que ponerte tan sentimental con las televisiones como yo para disfrutar la X11L. Para la mayoría de las personas, solo va a ser una compra realmente cara, probablemente una de las más grandes que has hecho en un buen tiempo. Pero para mí, ya sea que esté tratando de reforzar pasivamente la brújula moral de mi hija mostrándole una serie como la original de Avatar, La leyenda de Aang, ya sea que mi esposa y yo estemos viendo nuestro programa favorito juntos después de que mi hija se va a dormir, o ya sea que tengamos un video de fondo de jazz de 3 horas en la televisión se usa de alguna forma todos los días. Así que para mí, a pesar del caos que hay en el mundo, estamos en un momento en el que nuestra familia está en un estado increíble de crecimiento y amor. Personalmente voy a asociar muchos recuerdos muy positivos con este televisor. Y de nuevo, nada de esto tiene que significar tanto para ti, pero sí creo que TCL logró algo muy interesante con el X11L. Hicieron un televisor que puede cubrir básicamente todas las necesidades, todos los niveles de exigencia y todos los casos de uso que un cliente podría desear. Hicieron que un purista del OLED como yo dejara su OLED. Eso no es algo que se supone que deba pasar. Y cuando recuerdas que este es su primer intento con SQD Mini LED, es como su primer esfuerzo y la sacaron del estadio hasta ahora. Me da mucha curiosidad saber cómo se va a ver la segunda generación de esto. Pero si estás armando todo un sistema de cine en casa que va a ser el centro de tus noches de películas durante 5 a 7 años y quieres salirte de ese ciclo de actualizaciones y quieres una televisión que se mantenga vigente a medida que el contenido y los formatos siguen evolucionando, esta es la indicada, amigo. El modelo insignia SQD Mini LED fue lo que me convenció y no creo que sea el último aferrado al OLED al que vaya a convencer. Pero escucha, dime en los comentarios si crees que esto es demasiado. Si crees que el hype de esto es demasiado grande, o si piensas que estoy exagerando al ponerme sentimental por un aparato, o si estás pensando en dar el salto tú mismo, me interesa saber lo que opinas. Dime en los comentarios qué piensas. Y como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.